Voy a ver si puedo compartir pantalla. Me gustaría empezar contándoles acerca de este señor que aparece, no sé si me escuchan bien, ¿sí? Bueno, este señor que aparece en pantalla, que fue un odontólogo, que se llamaba Weston Price, y él realizó un estudio hace 80 años, que aún es válido. Él lo que hizo fue estudiar pueblos primitivos que se encontraban aislados de la civilización occidental, ¿sí? ¿Qué hizo? Estudió tribus, pueblos aborígenes, pueblos que estaban en islas lejanas, y lo que hizo fue comparar su alimentación con la dieta estadounidense de la época, que hace 80 años era mucho más nutritiva que la actual. ¿Qué encontró él o qué concluyó? Que la dieta occidental, es decir, la que se parece más a la que nosotros consumimos todos los días, que tiene harinas refinadas, azúcares, aceites refinados, aditivos alimentarios, aumentaban las caries y las enfermedades en general. ¿A qué lo atribuyó él? Bueno, a una alimentación que tenía déficit de ciertos nutrientes por el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, que son los que tienen eso que les acabo de mencionar, más aditivos, o tienen azúcar, o tienen sal, o están más refinados en general. Si observamos un patrón de alimentación saludable, que es considerado actualmente saludable, como es la dieta mediterránea, vemos que este patrón o modelo de alimentación saludable se obtuvo de comunidades rurales de la isla de Creta que venían hace 40 siglos comiendo de la misma forma, ¿sí? En un estudio que se compararon alimentaciones de 7 países, lo que se vio era que estas comunidades rurales, que de alguna forma estaban un poco aisladas del resto, tenían muchísimo menos riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares que otras civilizaciones o culturas, ¿no? Por ejemplo, tenían 5 veces menos riesgo que Estados Unidos. Entonces, por eso después se tomó este patrón como un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces vemos que una vez más el foco está puesto en una alimentación y estilo de vida más primitivo o más antiguo para vivir más y vivir mejor. Más allá que no hay un patrón de alimentación ideal, o sea, no es que hay una sola alimentación ideal, podemos consumir distintas mezclas de alimentos y que varias de ellas estén bien. Lo que sí vemos es que estos modelos o ejemplos de alimentación más primitivos tienen varias cosas en común, ¿sí? Una es que se basan en alimentos integrales o enteros y por lo tanto son ricos en nutrientes, en alimentos naturales, o sea que son esos que se obtienen directamente de las plantas y los animales sin procesamiento o con un mínimo grado de procesamiento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Si el trigo está molido y se obtuvo una harina, eso es un bajo procesamiento, eso todavía se considera natural, ¿sí? Em, y por ser alimentaciones más primitivas, más antiguas, no había consumo de alimentos refinados o procesados, que son esos alimentos que la industria toma un alimento natural y les agrega sal o les agrega azúcar para su conservación, por ejemplo, o incluso ya ultraprocesados, que es cuando se empiezan a agregar cada vez más aditivos, como pueden ser colorantes, conservantes, aromatizantes, edulcorantes, etcétera, 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 que lo que sucede es que ya termina habiendo mucho más de esos aditivos y poco o nada del alimento natural, ¿ah? En el caso de estos modelos de alimentación, esos alimentos no existen por un tema de que no se tenía los recursos tecnológicos para hacerlo, o el grado de procesamiento era mínimo, como cuando, no sé, se sala una carne, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestro patrón de alimentación actual es distinto a lo que comían esas tribus o pueblos antiguos, ¿no? Pero no por eso quiere decir que sea mejor, ¿ah? Actualmente nos encontramos con una alta prevalencia de enfermedades como sobrepeso, como obesidad y todas las enfermedades que traen asociadas, ¿no? Enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y demás. Entonces, eso lo que nos da la pauta es que necesitamos cambiar nuestro patrón o nuestro modo de alimentarnos
para que sea mejor, para poder vivir una vida más plena, ¿sí? Y lo que nos dice la ciencia es que podemos encontrar pistas de cómo hacerlo en esas dietas más primitivas o más antiguas, como la de Jesús. Entonces, un poco la propuesta hoy, como adelantaba Steve, es conversar de qué comería Jesús. Porque si nosotros imitamos a Jesús en varios aspectos de nuestra vida, ¿por qué no imitarlo también en su forma de alimentarse? ¿No? Si Jesús es nuestro ejemplo en todo, también puede serlo en la forma de sus buenos hábitos alimentarios, su actividad física, su estilo de vida sano y equilibrado en general. Y claro, él no habló de nutrición. Yo no voy a inventar cosas, pero sí habló a través de muchas cosas que hizo, y hay otras que las podemos saber por costumbres de la época o el contexto histórico en el que vivió, ¿sí? Lo que Jesús comió, evidentemente que estuvo condicionado al momento de la historia donde vivió, la región geográfica donde habitó, y la idea no es que nosotros comamos igual que lo que él comió, porque eso probablemente sea imposible, pero sí que tomemos principios y los podamos aplicar y adaptar a nuestra época y el contexto en el que nosotros vivimos, ¿sí? Así que bueno, comencemos viendo qué alimentos comía Jesús más a menudo. Primero que nada, el pan y los granos integrales. El pan era un alimento básico en la alimentación de Jesús. En la época se consumían de 1 a 3 panes con la comida, ¿sí? Era un alimento realmente básico. Podían ser de trigo o podían ser de cebada. La clase más pobre comía el pan de cebada, porque en la época de Jesús el trigo era 3 veces más caro que la cebada. Y bueno, los panes de la época eran panes, había distintos tipos, había panes pequeños, habían otros que eran grandes y redondos, otros eran panes chatos que se cocinaban sobre piedras calientes, que eran grandes y planas, ¿sí? Ese pan chato es más parecido a un pan árabe, que a veces incluso se podía usar como cubiertos para consumir el alimento. Y vemos que Jesús se refirió al pan en varias de sus enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 7 dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O incluso se refirió a él mismo como el pan de vida, ¿no? No tenemos seguridad de que Jesús haya consumido pan de trigo, pero sí que consumió de cebada, porque en la alimentación de los 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, en Juan 6 dice que el milagro ocurrió porque multiplicó 5 panes de cebada y 2 pescados que un muchacho le había llevado al lugar. Es en Juan 6 que menciona que los panes eran de cebada, ¿sí? También podemos recordar, como recién hacíamos, que en la última cena Jesús lo que consume es pan sin levadura, ¿sí? Evidentemente por la Pascua, pero la mayor parte del pan que consumió Jesús tenía levadura, ¿no? Y también, por ejemplo, después que él resucita, cuando está junto con sus discípulos en el mar de Galilea para desayunar, parte del menú también era pan, o lo vemos mencionando pan también en otros lugares de los evangelios, ¿no? También otra cosa que vemos es que Jesús y sus discípulos comían trigo en estado natural. En Lucas 6, 1 dice, un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Esto era algo que estaba permitido, ¿sí? Y al frotar las espigas con las manos, digamos, salía la cáscara de la espiga, pero se mantenía el salvado y el grano entero para comer. Lo podían comer así verdes de la espiga, pero también muchas veces esos granos en tiempos bíblicos lo que hacían era se asaban, se hervían, se molían, a veces se aplastaban, se golpeaban o se secaban para hacer sopas o ensaladas basadas en granos, guisos, postres. Esos granos partidos, lo que podemos aproximarlo o pensar que es parecido al día de hoy, es como cuando se come el trigo burguro
o se come cuscús, que son como variedades de trigo partido, ¿no? Em, pero bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de saber que, por ejemplo, consumían estos granos de trigo integral? Bueno, hay una diferencia bastante importante entre los granos integrales y los granos no integrales. Cuando nosotros tenemos un grano, por ejemplo, pensemos que esto fuera un grano de trigo, pero podría ser de otro cereal, ¿sí? Y es integral, lo que hay es una capa exterior que es rica en fibra y también algunas vitaminas del complejo B, como la tiamina, y minerales, ¿sí? Después del centro está el endospermo, que es realmente donde se obtiene la harina, es básicamente carbohidratos y algo de proteínas, ¿sí? En el caso del trigo va a haber, aparte de esas proteínas, son gluten que permite la panificación y que luego esa masa crezca. Y después el germen, que lo que va a tener es algunas grasas, vitamina E, que es un antioxidante, y algunas otras vitaminas. ¿Qué es lo que pasa cuando el grano no es integral? Es que se pierde el salvado, se pierde el germen, nos quedamos solo con esta parte que acá aparece en amarillo, ¿sí? Y esta es la diferencia. Entonces, por ejemplo, yo comparo una harina integral de trigo, va a estar elaborada con todo esto incluido, el salvado, el endospermo, el germen, y la harina blanca no. Entonces va a ser mucho menos nutritivo, porque perdemos los nutrientes del salvado y del germen, ¿sí? Por eso es que está bueno en esto, de alguna forma, copiar las costumbres de la época de Jesús y preferir granos integrales, porque son más nutritivos y por lo tanto más beneficiosos para nuestra salud. No solo por los nutrientes, por consumir esas vitaminas y minerales, sino también y sobre todo por el mayor aporte de fibra alimentaria, que ahora no me voy a detener mucho, pero más adelante les explico qué funciones tiene. Acá hay una imagen que tal vez ustedes la vean media chiquita, pero es un ejemplo de molino de mano que usaban para moler el grano de harina. Sí, evidentemente que este es actual, pero se piensan que eran así. ¿Ah? Así que vemos que lo consumían tanto en forma de harinas como de granos enteros, partidos o guisados o demás. ¿Qué, ¿Qué está bueno que nosotros pensemos? Bueno, que no tenemos que comer solo los cereales o granos que se mencionan en la Biblia. En la Biblia, si nos ponemos a buscar, se habla de trigo, se habla de cebada, de centeno y de mijo, pero nosotros hoy por hoy tenemos acceso a otros cereales integrales también, como puede ser avena, arroz integral, podemos comer maíz. Em, Tenemos también otros cereales que por ahí son de América del Sur y Jesús ni rastro, o sea, era imposible que los conociera por la región geográfica, como bueno, la quinoa, el amaranto y cosas así. Entonces, la idea es, con lo que nos tenemos que quedar, que está bueno elegir granos integrales porque son más nutritivos y más beneficiosos para la salud. Podemos consumirlo en panes, en pastas, los granos tal cual están, en ensaladas, en platos cocidos y demás. El segundo alimento que era muy frecuente en la alimentación de Jesús era el pescado, ¿sí? Porque el pescado era la carne que más se ingería comúnmente en la época. En tiempo de Jesús, el mar de Galilea, el mar Mediterráneo, el río Jordán, eran fuentes importantes de peces, era una carne eh, barata, se consumía el pescado fresco de forma muy fácil, era algo muy accesible y por eso es muy probable que Jesús lo consumiera a diario, ¿no? Así que puede ser que lo consumiera asado, como está acá en la imagen de la derecha, o también podría ser guisado, ¿sí? Y varios milagros de Jesús incluyen pescados, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos recordar acá, como está en esta imagen, en la multiplicación de los panes y los peces, había pescado, ¿no? Cuando aparece el dinero para pagar el impuesto del templo, fue dentro de un pescado. En la pesca milagrosa, obvio, hay pescados. O en ese desayuno con los discípulos después de que resucita, también hay pescado. O hay otro episodio cuando Jesús está resucitado y dice, tengo hambre, que le dan pescado también. O sea que era algo muy común, ¿no? Em,
¿De qué podemos beneficiarnos nosotros si incluimos pescado con mayor frecuencia en nuestra alimentación? Bueno, primero que es una excelente fuente de proteínas que se llaman de alto valor biológico. ¿Qué es eso? Es que son proteínas completas que tienen todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita para sintetizar sus propias proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Para producir tejidos como los músculos, la piel, el pelo y demás, ¿sí? Después también aporta, bueno, no solo tejidos, también hormonas, anticuerpos, o sea, necesitamos proteínas y estos pescados tienen todos los aminoácidos que son las partes esenciales o más pequeñitas que utiliza el cuerpo para producir estas proteínas. También aporta grasas saludables, ¿sí? Que en su mayoría son insaturadas, esas son grasas que son buenas para la salud, y dentro de ellas se destacan las grasas omega 3, que son esenciales para nuestra salud. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cuerpo no las produce y si no las comemos nos faltan. ¿Ah? ¿Qué impacto tienen en la salud las grasas omega 3? Bueno, son buenas para todo lo que es la salud cardiovascular, nuestro sistema inmunológico también esté en óptimas condiciones, y son antiinflamatorias. También ahí podemos pensar el impacto positivo que pueden tener en enfermedades, no solo desde lo cardiovascular, también enfermedades autoinmunes o articulares, por ejemplo, artritis reumatoidea. También se ha visto que tiene un papel importante en lo que es reducir síntomas de depresión y entre otras cosas, ¿no? Son grasas que las necesitamos comer y el pescado es una excelente fuente de ellas, sobre todo cuando se trata de pescados grasos, o sea, cuanto más grasa tenga un pescado, más de estas grasas buenas va a tener. ¿Y a qué pescados me refiero por pescados grasos? Pescados como el atún, la sardina, la anchoa, el salmón, la palometa. Puede haber algún pescado de río que también, algún bagre, lisa, que no son grasos del todo, pero algo tienen, ¿sí? Pero bueno, el pescado que podamos consumir, sea magro o sea graso, siempre va a tener beneficios. Yo lo que veo es que los grasos van a tener más grasas de estas saludables. Y también van a aportar algo de vitamina D, sobre todo cuanto más grasa tengan, porque la vitamina D es liposoluble, o sea, está dentro de las grasas dentro de las grasas viene. Luego también aporta vitaminas del complejo B, que es una gran familia de vitaminas, y algunos minerales interesantes como hierro, zinc y yodo, que también nos precisamos para estar bien nutridos. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de comer pescado? Primero que nada, que esté siempre bien fresco, a no ser que bueno, lo compremos congelado. Siempre observar que no tenga olor a pescado, ¿sí? Porque un pescado que tiene olor a pescado es que ya está en un estado avanzado de descomposición, no está bueno eso, ni que tenga los ojos hundidos, ni que se le salgan las escamas, realmente tiene que estar fresco y respetar siempre la cadena de frío, ¿no? Ponerlo en la heladera, o si está congelado, mantenerlo congelado hasta el momento que se va a cocinar, y cocinarlo completamente y bien para que bueno, se destruyan los parásitos que pueden tener los pescados, que cuando se comen pescados crudos, esto no sucede, ¿no? O sea, si salamos o ahumamos un pescado, hay riesgo de que tenga algún microorganismo o parásito que nos infecte. Bien, ahora Jesús no solo consumía pescado, esta era la carne que probablemente consumía con mayor frecuencia, pero también consumía de forma más esporádica otras carnes, por ejemplo, carnes rojas. Se utilizaban sobre todo para celebraciones especiales, ¿sí? Fuera carne de vaca, de cordero, de cabra, en fiestas, bodas, banquetes, cuando se recibían personas en el hogar. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo vuelve a la casa del padre, el padre manda a matar un becerro. Entonces vemos ahí un claro ejemplo de cómo se reservaban ese tipo de carnes para ocasiones especiales. También podemos pensar en el cordero de la Pascua, ¿no? Se consumía en Pascua, no era capaz algo que comían todos los días. También sabemos que Jesús no comía carne de cerdo, ni otros animales impuros, no comía grasa, ni sangre de animales,
que estuvieran sacrificados, todo eso por la ley de Moisés. Y en la época de Jesús, también los judíos consumían aves de corral, ¿sí? Todo lo que son pollos, gansos, palomas, perdices, patos, codornices. No hay una referencia específica de que Jesús consumiera aves de corral, o sea, en la Biblia no lo dice, pero sí Jesús habla o hace referencia a gallinas y pollitos ahí en Mateo. Está mal acá, es 23:37, yo puse 27:37, ¿sí? O sea que podemos pensar que si Jesús hizo referencia a eso como ilustración, era algo común en el día a día y es muy probable que también lo consumiera. Otras proteínas que consumía Jesús probablemente eran los huevos, ¿sí? Eran de uso común en la época de Jesús. Pasa un poco lo mismo que antes, no es que haya un relato bíblico que diga Jesús comió huevos, pero sí Jesús se refirió a los huevos de forma positiva, los mencionó como un buen regalo, ahí en Lucas 9:12, que habla de un hijo que le pide un huevo a su padre, ¿no? O sea que eran valorados de forma positiva en la época al menos. ¿Y qué tienen de bueno el consumo de huevo para nosotros hoy por hoy? Bueno, que son una buena fuente de proteínas, también son proteínas de esas completas que tienen todos los aminoácidos. Sobre todo la yema es muy nutritivo, tiene vitamina A principalmente, también tiene algo de vitamina D, y esto es importante porque es de las pocas fuentes alimentarias naturales de vitamina D, y tiene algo de vitamina D y vitamina K. Vitaminas del complejo B, tiene algo de hierro en la yema, es importante para prevenir la anemia, al igual que las carnes que mencionaba recién. Selenio y zinc, que tienen un papel muy importante a nivel de mantener nuestras defensas en buen estado. Luteína y zeaxantina son dos antioxidantes que pueden proteger y prevenir las cataratas y la degeneración macular. La colina, ahí que está mencionada, es un nutriente que es importante para el desarrollo del sistema nervioso y lo que es la memoria, ¿sí? ¿Y por qué me dedico a hablarles de los varios beneficios de los huevos? Porque a veces es un alimento que tenemos como un mal concepto de ellos. Pensamos que no se puede comer huevo, especialmente yema, por el colesterol, porque por mucho tiempo se hizo bastante campaña en contra del huevo en ese sentido. Pero lo que sabemos hoy por hoy es que la mayoría de las personas, ¿sí? Adultos sanos, que no tienen enfermedades, pueden comer un huevo entero al día sin ningún tipo de problema y no les aumenta el riesgo cardiovascular ni aumenta el colesterol, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación que se sigue dando a nivel general y poblacional? Es de consumir de 3 a 4 huevos en la semana enteros como máximo y las claras libres. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, en algunos casos, personas diabéticas o personas que ya tienen el colesterol alto, no está tan bueno consumir 1 o 2 huevos al día como puede hacer otras personas, ¿no? Entonces, lo seguro que podemos decir a todo el mundo es, bueno, 3 a 4 huevos en la semana con yema no es problema. Después, si uno quiere seguir consumiendo huevo, pone las claras, que es la parte blanca, que 2 claras sustituyen a un huevo, ¿sí? Entonces, el huevo de alguna forma es un alimento que concentra una gran cantidad de nutrientes y tiene una buena relación calidad-precio, ¿no? Muchas veces cuando se está buscando reducir el consumo de carnes, se opta por un mayor consumo de huevos, por ejemplo. Bien, detallecito a tener en cuenta: huevo siempre consumirlo bien cocido para prevenir infecciones como puede ser por salmonela, y guardarlos en un lugar donde no esté expuesto a variaciones grandes de temperatura. A veces los guardamos en la puerta de la heladera y ahí en realidad se abre y se cierra constantemente y no es el mejor lugar. Siempre si va a la heladera tiene que ser dentro de la heladera, arriba por ejemplo, que a veces es uno de los lugares más fríos, o si se deja fuera de la heladera a temperatura ambiente, que también sea un lugar donde no hay grandes variaciones de temperatura. ¿Ah? Y se guardan sucios y se lavan justo antes de consumirlos. Esto también tiene que ver con conservarlos en óptimo estado. Entonces,
de estas cosas que venimos charlando, ¿qué podemos sacar en limpio para aplicar nosotros? Bueno, por un lado, agregar más pescado a nuestra alimentación, ¿sí? La recomendación es 2 veces en la semana consumir pescado, pero si uno está consumiendo nada, consumirlo uno va a ser evidentemente muchísimo mejor. Así que te animo a eso, que si ya estás consumiendo una, aumentes a 2, pero si no estás consumiendo nada, que sea hacer el esfuerzo de uno. Siempre mejor que esté fresco, pero no tampoco descartar el pescado enlatado, que a veces cuando hay dificultades en el acceso al pescado, o porque no vivo cerca de un mercado o feria que me traiga pescado fresco siempre, a veces mezclamos las dos opciones. ¿Ah? Pero fresco es mejor. Después, consumir las carnes rojas sin grasa y hacerlo de forma esporádica y con moderación, ¿sí? Estamos hablando que lo ideal sería como mucho 1 o 2 veces en la semana, pero eso tal vez para un uruguayo me dicen, yo consumo carne roja todos los días. Entonces siempre entender que donde esté hoy, mejorar hacia lo ideal. Pollo, consumirlo sin piel ni grasa, y los huevos que recién mencionábamos pueden estar perfectamente de 3 a 4 veces por semana, ¿no? Sin problema. No sé si ven, pero ya pensando un poco en lo que comía Jesús, vemos que Jesús no comía fiambres, no comía embutidos, no comía esos alimentos que están más procesados, no abría el freezer y comía una nugget. ¿Ah? Entonces, el concepto general es cuanto más natural, mejor. Y luego, dentro de lo natural, evidentemente, aumentar frecuencias de carnes blancas y reducir las carnes rojas también sería importante. Bien, ¿qué otros alimentos consumía Jesús? Lácteos, ¿sí? En la época de Jesús, los israelitas generalmente lo consumían en forma de queso o yogurt, porque al no haber refrigeración era difícil mantener la leche fresca, ¿sí? Generalmente era una leche más cuajada, parecía al yogur o al requesón, ¿sí? Y podía ser leche de vaca, leche de cabra, leche de oveja o de camella. Esos eran como los animales más frecuentes de los cuales podían obtener la leche y de ahí también elaborar estos lácteos. Manteca también puede ser que algo consumieran. ¿Qué aportan los lácteos? También estas proteínas completas, calcio, como es bien conocido, es un calcio de buena biodisponibilidad, o sea que se absorbe mucho mejor que otros tipos de calcio que encontramos en otros alimentos, por lo tanto es muy bueno para todo lo que es el desarrollo de los huesos y prevenir la osteoporosis, pero también este calcio, junto a que los lácteos aportan magnesio, no solo es bueno para los huesos, sino también para tener buenos niveles de presión arterial, ¿sí? Aunque tiene potasio, magnesio, calcio, esos son todos minerales que contribuyen a tener una presión arterial normal. También aporta vitaminas, que ahí se mencionan, aportan grasas cuando son enteros, ¿sí? Que yo acá la menciono así como nutriente porque por muchos años o tiempo a los lácteos se los ponía en la misma bolsa que otros alimentos que son fuentes de grasas saturadas, ¿sí? Siempre se dice que la idea es consumir cantidades moderadas de grasas saturadas, que son, por ejemplo, las que están en las grasas de las carnes, o si comemos un bizcocho que está elaborado con grasa, ¿sí? O de frituras o aceites refinados. Y bueno, los lácteos tienen grasas saturadas, entonces siempre se dice, evite la leche entera, coma queso magro, pero en los últimos años, en realidad las investigaciones apuntan a que la grasa láctea es como una excepción dentro de las grasas saturadas y que consumir, por ejemplo, un yogur entero o una leche entera no tiene efecto ni en aumentar ni en disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Incluso si una persona come un yogur entero sin azúcar o toma leche entera, eso le va a dar mayor saciedad y le va a ayudar, por ejemplo, a tener menor peso corporal. O sea que incluso se ven ciertos efectos protectores con el sobrepeso, o también se lo ve favorable para prevenir hipertensión arterial, como mencionaba recién, ¿no? Entonces, un poco
sacarle como esa publicidad negativa que se está teniendo últimamente con los lácteos, de que son malos. Bueno, tienen beneficios para la salud, uno puede optar consumirlos o no. Si no se consumen, por supuesto que estos nutrientes también se pueden obtener de otras fuentes alimentarias, pero sí que quien los consume obtiene estos beneficios, y no es solo por los nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales, sino que también tiene algunos tipos de proteínas o de grasas, como este que menciona acá, que dice CLA, que es ácido linoleico conjugado, que tienen efectos protectores para la salud, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es, tiene algunas propiedades anticáncer o mejora la tolerancia de la glucosa, de reducción del peso corporal o modular el sistema inmune. Y también hay como una idea de que los lácteos aumentan la inflamación, y en realidad la evidencia científica apunta a lo contrario, que todos los indicadores de inflamación bajan. Y en algunos lácteos, por ejemplo, como el yogur, los quesos madurados, o cuando se hace kefir con leche, aportan probióticos, que son unas bacterias que tienen la capacidad de resistir el ácido en nuestro estómago, y al llegar al intestino tienen beneficios para nuestra salud. Entre algunos, por mencionar uno, ayudan a tener una mejor barrera intestinal. De alguna forma, como el intestino está en contacto con las cosas que comemos, es una de las primeras barreras que tiene nuestro organismo, ¿no? Contra, bueno, microorganismos que podamos ingerir o sustancias tóxicas que puedan tener esos alimentos. Entonces es bueno, es saludable tener una barrera intestinal más íntegra, y los probióticos contribuyen a eso, o sea que tienen un papel a nivel de la inmunidad, pero también a nivel metabólico, o sea, de cómo yo después manejo esos nutrientes que consumí, ¿sí? O sea que los lácteos en ese sentido nos dan bastante beneficios para mantener esa flora o microbiota intestinal, pero también para tener una mejor regulación de nuestro metabolismo, ¿sí? Entonces, importante lo que yo recién dije, elegirlo sin azúcar. O sea, yo le estoy diciendo, bueno, tal vez no pasa tanto por complicarnos si el yogur es descremado o entero, pero sí es fundamental que sea sin azúcar, porque si no, no obtenemos ese beneficio. Y que sea con bajo grado de procesamiento, porque no es lo mismo consumir leche o consumir solo un yogur natural sin azúcar, que estar consumiendo a veces productos que tienen tantos agregados, que gelatina, que colorante, que conservante, que aromatizante, que esto, lo otro, que ya tienen, o sea, mucho más ingredientes extra que ese natural. O sea, cuanto más cortita sea la lista de ingredientes en la etiqueta, más natural es un alimento. ¿Ah? Y moderar, evidentemente, el consumo de alimentos con alto contenido graso, como la manteca, crema de leche, ¿sí? También sería importante. También los lácteos, se ha estudiado que se asocian a menor riesgo de cáncer colorectal, pero sí hay uno solo que dice que aumenta, no un solo estudio, sino que hay evidencia de que en una cosa serían negativos, que es que aumenta el riesgo de cáncer de próstata en hombres, ¿ah? Pero después, en general, lo que vemos es que tiene más beneficios que cosas en contra. Bien, y entender también que es un alimento de fácil acceso y relativamente económico, sobre todo en el país en que vivimos. Entonces, a veces también a la hora de decir un alimento es bueno o malo, tenemos que ver todo lo que nos podemos nutrir a través de ese alimento, que capaz que, bueno, en otras poblaciones sí pueden excluir los lácteos, pero tienen una alternativa para obtener lo mismo. Bien, también Jesús probablemente tendría una alimentación repleta de vegetales, dentro de ellos las legumbres, que son lentejas, porotos, arvejas, garbanzos. Esas cosas se cultivaban fácilmente en tiempos bíblicos. Si nos vamos mucho más antes que Jesús, ¿no? En el Génesis, cuando Esaú le vende la primogenitura a Jacob, es cuando llega muerto de hambre, ¿no? Y le dice, muero de hambre, dame ese guiso rojo. Según la versión que leamos, lo dice así, y o sea, básicamente estamos viendo que Saúl le dio un guiso de lentejas con pan, ¿no?
Jacob le dio esa huesa. Y esa sopa roja, por ejemplo, es un plato antiguo de Medio Oriente que se hace con lentejas y arvejas hervidas en ajo. O sea, podemos ver que era algo común de la región, y más hasta el día de hoy es común comer legumbres. ¿Qué tienen de beneficioso? Bueno, son ricas en proteínas, ¿ah? Son proteínas que a veces se las menciona como de bajo valor biológico, o sea, porque no tienen todos los aminoácidos, pero no quiere decir que sean proteínas de mala calidad. ¿Ah? Lo que quiere decir es que no las podemos tener como única fuente de proteínas en nuestra alimentación, sino que, por ejemplo, si combinamos legumbres como las lentejas con cereales, como puede ser el arroz o el trigo, vamos a tener ahí ya una buena combinación y obtener todos los aminoácidos, esas partecitas esenciales de las proteínas. ¿Por qué está bueno saber eso? Bueno, porque a veces las carnes están caras o no las podemos comer todos los días, y las legumbres son un buen sustituto cuando sabemos combinarlas bien con otros alimentos. O sea, puede ser que un día no comamos carne, pero nos comamos un guiso de lentejas con arroz, o comamos garbanzos, pero combinemos con alguna semilla o fruto seco, como puede ser, no sé, unas almendras, sésamo, y en esas cosas, en esas combinaciones, obtenemos las proteínas que necesitamos. Pero no solo aportan proteínas, sino que también aportan hierro y ácido fólico, que son importantes para prevenir la anemia, aportan magnesio, que es importante en todo lo que tiene que ver la salud ósea y la función neuromuscular, el zinc, que también es importante para el crecimiento, el desarrollo, la cicatrización, la inmunidad en general. Al ser de origen vegetal, son bajas en grasa y son sin colesterol, o sea, todos los alimentos de origen vegetal son sin colesterol, y son ricas en fibra soluble, y esta es de las cosas por las que más nos importan las legumbres, y la fibra soluble tiene varios beneficios para la salud. Primero nos da saciedad, ¿sí? Después también lo que hace es reduce la absorción de colesterol a nivel del intestino, ¿sí? Hace que se absorba menos, entonces pasa menos a nuestra sangre. También enlentece la absorción de la glucosa. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros cuando comemos legumbres no nos sube tanto el azúcar en la sangre después, y eso ayuda a tener un mejor control de los niveles de azúcar en la sangre. O sea que es apto para personas que quieren bajar de peso, es apto para personas diabéticas, y por esa razón también no engordan tanto como la gente piensa. O sea, hay como una mala idea de que si comemos lentejas, si comemos garbanzos, si comemos porotos vamos a engordar, y en realidad no, protegen contra el sobrepeso. ¿Por qué? Porque al ser ricos en fibras nos llenan más que muchos otros alimentos, y al pasar lento la glucosa o ese azúcar resultante de la digestión de estos alimentos pasa lento a la sangre, eso también hace que no nos predisponga al sobrepeso, al revés, nos proteja. Comemos un plato y capaz no queremos repetir, ¿sí? Así que una recomendación que podemos tener en cuenta es de consumirlo 2 veces en la semana. Por supuesto que se pueden consumir más veces, ¿ah? Pero algo razonable tal vez para los hábitos de alimentación de nuestra población, ponerlo 2 veces en la semana, y si los combinamos con algún alimento fuente de vitamina C, como ser comernos una mandarina, una naranja de postre, o si por ejemplo estamos comiendo una ensalada con porotos, con arvejas, y ponerle tomate o un morrón rojo recién cortado, puede ser alguna frutilla cuando sea la estación, ahora no hay, o las que hay pueden tener menos vitamina C de lo normal. Bueno, ¿qué hacemos al mezclar lentejas, porotos, garbanzos, arvejas con un alimento que tenga vitamina C? Mejoramos la absorción del hierro de esas legumbres, ¿ah? Entonces es una buena mezcla a hacer. Y algo que por ahí pueden tener de contra las legumbres es el problema de la flatulencia. Mucha gente come legumbres y les da muchos gases. Bueno, eso se puede reducir o atenuar poniéndolas en remojo, ¿sí? Durante la noche, generalmente se hace de una noche para el otro día, y descartar esa agua, o si no también consumirlas peladas o en formas de paté. Otra cosa que se puede hacer es
espaciar el consumo en la semana, o sea, no comer todos los días seguidos, sino comer un día, esperar un par de días, comer de vuelta, eso ayuda también a tener una mejor digestión. Y a veces se puede tomar alguna infusión como de manzanilla, de cedrón, estas infusiones que también reducen los gases, ¿no? Bien, ahora, sigamos. Verduras seguro había, ¿ah? En la alimentación de Jesús, yo no me quiero detener mucho ahí, pero que nos quede el concepto que cuanto mayor sea la variedad de verduras que comamos, mucho mejor. Variedad en colores es variedad en nutrientes, y si nos vamos guiando por las verduras que están de estación, generalmente vamos a estar bien nutridos, ¿no? O sea que en ese sentido no hay mucha más cosa que decir. Podemos sí aumentarlos si están faltando nuestros platos. La idea es que estén siempre. Pueden estar crudos, cocidos, pero importa eso de variar en el tipo y en la forma de preparación también. Y algo que es importante considerar dentro de las verduras, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, utilizar hierbas aromáticas como albahaca o romero, tomillo, orégano, perejil, salvia, laurel, menta, entre otras cosas. Lo que nos ayuda es a poder potenciar el sabor natural de los alimentos, dar gusto, por ejemplo, aromatizar aceites o utilizarlo en los líquidos de cocción de un arroz, de una pasta, saborizar desde un pan, una salsa, una torta, una carne, un postre, ¿sí? Y utilizar menos sal y también menos azúcar en algunos casos, porque si hablo de menta, por ejemplo, tira más para lo dulce, ¿no? Entonces, esto es importante y también probablemente formara parte de la alimentación habitual de Jesús. Claro que se puede consumir sal, pero el aumentar el consumo de hierbas y condimentos naturales nos ayuda a reducir el consumo de alimentos ricos en sal, y también a nosotros agregarle sal, ¿no? También otro alimento que era frecuente en la alimentación de Jesús era el aceite de oliva. Es muy probable que consumiera a diario este tipo de aceite y que fuera eh, aceite de oliva virgen extra, o sea, de primera prensada y en frío, básicamente como un jugo de aceitunas, que es el que tiene beneficios para la salud, en cuanto a que es más rico en antioxidantes que le dan las propiedades, ¿no? Ya cuando el aceite de oliva es refinado, de alguna forma las pierde. Entonces, ¿por qué está bueno el aceite de oliva? ¿O por qué me detengo a hablar de él? Bueno, porque el tipo de grasa que tiene el aceite de oliva, que es principalmente un ácido graso que se llama oleico, es beneficioso para la salud, protege contra eventos cardiovasculares, mejora la resistencia a la insulina, la inflamación, y hay otros aceites que tienen esa grasa también, pero el aceite de oliva tiene además varios antioxidantes que tienen acción antimicrobiana, antiinflamatoria, anticáncer. Entonces, es como otro nivel dentro de los aceites. Uno de esos antioxidantes, por ejemplo, es el hidroxitirosol, y está solo en el aceite de oliva virgen extra, ¿ah? Por eso yo acá lo aclaré como todas esas palabras, o AOVE, que es la abreviación de eso, ¿sí? Entonces vemos que la alimentación de Jesús probablemente tuviera como grasa central el aceite de oliva, ¿sí? Como fuente de grasa principal, y un consumo razonable es consumir de 2 a 3 cucharadas de este aceite en el día. Nosotros en Uruguay podemos consumir este tipo de aceite también. De hecho, por la latitud en la que vivimos hay olivares y se produce aceite de oliva nacional, entonces es cada vez algo más accesible. Claro que sigue habiendo barreras a nivel económico porque es más caro que otros aceites refinados, entonces podemos también considerar otras alternativas, ¿sí? Para obtener, aunque sea ese beneficio de las grasas como el ácido oleico. ¿Ah? Hay un aceite, por ejemplo, que es aceite de girasol de alto oleico,
¿no? Es un aceite refinado, pero tiene buena calidad de grasa, o el aceite de canola, o sino también alimentos naturales como la palta, o frutos secos como las nueces y las almendras, algunas semillas también, nos van a aportar este tipo de grasa saludable. ¿Ah? Entonces, bueno, si se puede, buenísimo incluir aceite de oliva, y si no, otros aceites como el aceite de alto oleico o el de canola, y combinar con algunos frutos secos, palta y demás. Lo que sí es importante es que evitemos margarinas, mantecas, aceites y otros aceites y frituras. Bien, acá hay una foto que es un ejemplo de cómo sería un molino en el que utilizaban para obtener el aceite de oliva. Evidentemente eso es una foto actual, pero los dibujos que hay de cómo piensan que serían los molinos en la época de Jesús sería algo así, ¿no? Con el burrito esto va girando y va aplastando de alguna forma las aceitunas y obteniendo ese aceite, que era el mismo aceite también que se utilizaba, por ejemplo, para encender las lámparas, ¿no? En la Biblia ya se menciona a las lámparas y el aceite como combustible. Bueno, Jesús también, lo que sabemos es que bebía agua. Podemos recordarlo, por ejemplo, ahí en el pozo con la mujer samaritana. Eh, Puede ser que también tomara algún jugo de alguna fruta o alguna infusión con menta, no lo sabemos, sí sabemos que eran costumbres de la época. Y qué importante el agua como bebida, porque la necesitamos para el correcto funcionamiento de todo el cuerpo. Una recomendación general es de beber 2 litros por día de agua. Siempre lo mejor es que sea agua potable, puede ser mineral o de la canilla, pero agua, y que si está saborizada sea de forma natural, sin azúcar, o infusionada, ¿no? O sea, porque hicimos una limonada con rodajas de limón, o nos tomamos algún té, algún café, mate, esas cosas también cuentan como agua. Evidentemente que es mucho mejor el agua sola que tomar infusiones como té, café o mate, pero no las despreciamos tampoco, ¿no? Podemos combinar las dos cosas para obtener una buena hidratación. Y también está el vino, ¿no? Que era común en la dieta de la época, sobre todo el tinto, era el que se producía principalmente en las tierras de Palestina. Y hay algunos cristianos que piensan que en la última cena Jesús no consumía vino, lo que consumía era como un jugo de uva o un mosto no fermentado. La verdad es que no sabemos qué tipo de vino consumía Jesús, si era con fermentación y por lo tanto tenía alcohol o no. Eso no lo sabemos. Pero sí que era algo común, y bueno, con la última cena lo utilizó como el símbolo, ¿no? de su sangre y ese nuevo pacto. O también él menciona como los fariseos lo acusaban de glotón y borracho porque se juntaba, ¿no? con publicanos y pecadores. O sea que sabemos que el vino era parte de la cultura donde estaba inmersa Jesús. Y también tener en cuenta un poco por el contexto que en algún momento podría llegar a ser más seguro consumir el vino que el agua, si no disponían de agua potable. Entonces, bueno, entender esas cosas, y lo deben haber escuchado alguna vez en su vida, como que habría beneficios de consumir vino tinto en cantidades moderadas. Bueno, sí, hay un estudio que en realidad básicamente lo que dice es que se mueren menos de enfermedades cardiovasculares las personas que consumen una copa de vino tinto que las que no consumen nada. Pero es importante ahí entenderlo y aplicarlo para cada uno, de que es el consumo moderado y de ese vino específico. O sea, otros alcoholes no tienen ese beneficio, y que ya cuando el consumo supera esa cantidad, que vamos a ver cuánto es moderación, siempre tiene efectos negativos para la salud. Entonces, no es que exista evidencia científica de que se puede tomar todo lo que uno quiera de vino tinto para proteger de enfermedades cardiovasculares, no, eso es lo que la mayoría de la gente interpreta y mal. ¿No? Pero bueno, por algunos antioxidantes que tiene las uvas, tendría este efecto protector, ¿no? Entonces,
¿Qué es moderación? Según la Organización Mundial de la Salud, es una medida de vino, que es media copa, 120 mililitros, al día para mujeres y 2 para hombres. ¿Por qué la diferencia entre mujeres y hombres? Por el peso. O sea que en realidad, si hay un hombre delgadito, bajito, capaz que es una también, no es una discriminación, es que se estima siempre que un hombre va a pesar un poco más que una mujer, ¿no? Y si la persona no toma, nunca se estimula el consumo, ¿ah? Y eso está bueno saberlo porque el exceso de alcohol tiene numerosos efectos negativos para la salud y está contraindicado en muchos casos, ¿ah? Por ejemplo, es factor de riesgo para cáncer digestivo, como de esófago, de estómago, está contraindicado en embarazadas, también personas que tienen afecciones al hígado, como hepatitis, cirrosis, hígado graso, personas que tienen triglicéridos altos, personas que tienen gota, personas que tienen presión arterial que no está controlada, o personas que tienen gastritis, úlcera, o toman ciertos medicamentos que no pueden consumir alcohol, ¿no? Entonces, como les digo, es posible, o sea, consumía vino, no sabemos si tenía alcohol o no, lo importante es que, bueno, si consumía fuera un mosto sin fermentar o con alcohol, podía obtener algún beneficio de los antioxidantes de las uvas, y lo que sabemos es que si Jesús consumió vino, lo hizo con moderación, ¿sí? Porque si la Biblia habla del embriagarse o emborracharse como un pecado, y Jesús no hubo pecado, quiere decir que si lo consumió, lo hizo bien y fue un consumo moderado, ¿ah? Así que bueno, como les digo, si se toma con moderación y si no se toma, puede seguir perfectamente sin tomarlo porque los beneficios que tiene se superan ampliamente con un estilo de vida saludable. Si la persona hace ejercicio, descansa bien, evita el fumar, todas esas cosas lo protegen más que lo que puede proteger una copa de vino, ¿no? Y luego también podemos pensar que Jesús consumiera postre, ¿sí? El postre en realidad es un invento de los romanos, pero bueno, como las tierras donde vivía Jesús estaban bajo el Imperio Romano, es posible que estas costumbres se les hubieran contagiado, y fueron los romanos los que inventaron de comer algo dulce después de cada plato, ¿sí? Si comían varios platos, siempre había como algo dulce después de cada uno de ellos, y se consumían, por ejemplo, frutas, panes con levadura, miel, y se dice que después de ahí derivaron los panetones, ¿sí? El pan dulce ese que comemos en Navidad. Pero bueno, yendo un poquito o pensando un poco qué podría llegar a comer Jesús de postre, vamos a pensar en frutas frescas y desecadas, que bueno, además de aportar algo de azúcar de forma natural, eh, le aportaría fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes, que son todos nutrientes protectores contra enfermedades. Las uvas y los higos son mencionados en la Biblia por Jesús, o sea que eso seguramente los consumiera. Pero también hay otras frutas que son populares en Israel hasta hoy, que son las granadas, las bayas, los dátiles, ¿sí? Así que podemos pensar que algo de eso hubiera. Y también frutos secos, por ejemplo, almendras, pistachos, nueces, abundaban en la época de Jesús y se usaban a menudo como ingredientes de postres, y que cuando nosotros los consumimos, estos frutos secos tienen beneficios en la regulación del azúcar de la sangre, en tener óptimos niveles de colesterol en la sangre también. Por ejemplo, las nueces aportan omega 3, que son estas grasas buenas que les mencionaba, las almendras también bastante vitamina E, y bueno, variedad de minerales que están buenos, y puede ser que consumiera algo de miel, ¿sí? Que es una forma natural de endulzar, pero tenemos que tener en cuenta hacerlo con moderación porque aporta azúcares libres, que son estos que está bueno mantener a raya, ¿tá? Son distintos los azúcares que nos aportan las frutas frescas, esos no tenemos riesgo para la salud, pero el exceso de azúcares libres, como los que puede haber en la miel, sí. Entonces, sí, una forma natural de endulzar miel, pero en cantidades pequeñas. Bien, entonces, como para ir redondeando un poco la idea, si nosotros vemos todo esto que les fui mencionando, ¿no? Hablo de mucho pescado, de aceite de oliva, es muy parecido la alimentación de Jesús a ese estilo de alimentación o patrón
mediterráneo. Y en realidad es porque, bueno, si no, acá tenemos lo que hoy en día sería Europa. Esto es un mapa digamos, la Tierra durante el Imperio Romano, ¿no? Pero acá está el mar Mediterráneo y acá vemos donde vivía Jesús, ¿no? Entonces, no es raro decir que Jesús tenía una alimentación de estilo mediterráneo. ¿Ah? Capaz que no era lo mismo que consumían en Roma, pero sí que hay muchos puntos en común, y por eso podemos decir que Jesús tenía una alimentación saludable. Hay mucha evidencia científica a favor de tener una alimentación o patrón de alimentación estilo de vida mediterráneo, ¿no? Entonces, básicamente, acá miremos los dibujitos nomás. Acá se compara la dieta mediterránea con la dieta occidental. Entonces, dieta mediterránea, ¿qué tenemos? Un montón de antioxidantes que vienen de verduras, de condimentos, de las uvas, del aceite de oliva, grasas de buena calidad, un montón de fibra dietética que también viene de legumbres, de frutas, de verduras, y ahí variedad de vitaminas, minerales. Tenemos el pescado como carne principal, el aceite de oliva como grasa principal. ¿Y esto qué hace? Que haya, como les decía, una integridad de esa barrera a nivel del intestino, que haya buen equilibrio de las bacterias de nuestro intestino y por lo tanto hay una tolerancia inmunitaria. ¿Qué es? Bueno, estoy sano. ¿Sí? Ahora, si nosotros comparamos con una dieta occidental que es alta en alimentos ultraprocesados, ¿sí? Altas en azúcares, frituras, snacks, comida chatarra, como acá están los dibujitos, ¿no? Azúcar refinado, grasas refinadas y de baja calidad, alta en carnes rojas y procesadas, como pueden ser fiambres embutidos, en sal, en edulcorantes, vemos que lo que pasa es lo opuesto. La barrera intestinal ya no está de la misma forma, deja pasar ciertas toxinas que generan las bacterias y eso provoca inflamación. Inflamación es igual a enfermedad, o sea, estoy mucho más predispuesto a tener enfermedades como sobrepeso, como obesidad, como diabetes, como presión alta, colesterol alto y todas las enfermedades asociadas. ¿Sí? Entonces vemos cómo aparecen como cosas que se contraponen y por eso está bueno ver a Jesús como ejemplo de alimentación mediterránea, si se puede. Pero no es por la única razón que la alimentación de Jesús es saludable, no solo por los nutrientes. ¿Ah? Vemos que sí, que era variada en alimentos naturales y por lo tanto de buena calidad, pero también que era una alimentación sostenible, de bajo impacto ambiental, ¿sí? Que era culturalmente aceptable, respetaba la biodiversidad, los ecosistemas. ¿Por qué? Porque era lo que se producía en la región, no era que lo importaba de otro lado, no era que había una producción intensiva y se dañaban los suelos, o sea, se promovía de alguna forma la producción local y el consumo local, y eso son cosas que hoy por hoy se está tratando de concientizar a la población, que es importante que respetemos como parte de una alimentación saludable. También era una alimentación que no solo se adaptaba al entorno geográfico, sino también a su economía. ¿Ah? La Biblia dice que Jesús no tenía ni dónde apoyar la cabeza, entonces no pensamos que Jesús consumía alimentos que no podía pagar. Probablemente tenía una alimentación muy sencilla y también cuando lo invitaban a casas puede ser que comiera un poco mejor, pero si no también vemos cómo el basar la alimentación en alimentos naturales que estén disponibles, se produzcan en la región donde uno vive, tienen que ser un menor costo y no es esa idea de que la alimentación sana tiene que ser una alimentación cara. Al revés, tengo que manejarme con lo que esté más accesible dentro de la región que vivo y así tener una buena combinación de esos alimentos, pero también la alimentación saludable es la alimentación que se adapta a mi economía. Jesús también tuvo una alimentación moderada, ¿sí? Porque como veíamos recién, si él no pecó, quiere decir que no fue glotón ni bebió en exceso. También una alimentación compartida, lo vemos con sus discípulos, probablemente compartieron muchas comidas que no se registraron en la Biblia, pero sí, también lo vemos a Jesús asistiendo a fiestas, y eso está bueno. Lo importante del alimento del
el rol del alimento también como socializador, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque la alimentación saludable también es una alimentación compartida. Cuando nosotros comemos con los demás, elegimos alimentos de mejor calidad nutricional, generalmente comemos en cantidades más adecuadas, pero también tiene beneficios a nivel emocional, a nivel del aprendizaje, a nivel de prevenir enfermedades como trastornos de la conducta alimentaria, comportamientos adictivos y otras cosas. Entonces, también es algo de lo que se está tratando de transmitir, que no es solo comer sano, sino que el comer con otros nos hace bien. Y también vemos que Jesús dedicaba tiempo a comer. ¿Por qué lo digo? Porque por más que a veces vemos a Jesús en la Biblia postergando el acto de comer porque tenía, por ejemplo, que seguir sanando gente o atendiendo gente que venía a él, nunca vemos que Jesús estuviera a las apuradas, ¿no? Entonces, si Jesús no andaba a las apuradas, quiere decir que también no estaba apurado para comer, y el comer lento también es importante dentro de una alimentación saludable, no solo porque nos ayuda a una mejor digestión, sino también porque podemos comer más atentos a nuestros niveles de hambre y de saciedad y comer justo lo que necesitamos, no excedernos. También vemos que Jesús daba gracias por los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, cuando la multiplicación de los panes y los peces, él da gracias. Y esto lo destaco porque con todas estas movidas del mindfulness y la alimentación consciente y el poder comer atentos y disfrutar de lo que comemos, uno de los puntos que sostienen todas estas ideologías o, bueno, filosofías, por decirlo de alguna forma, es de la importancia de dar gracias por los alimentos, de ser conscientes del recorrido que hizo el alimento de la tierra al plato. Y yo pienso que eso es de alguna forma como una linda costumbre que tenemos los cristianos de agradecer a Dios por los alimentos que nos proveyó, pero qué importante saber que eso también contribuye a que tengamos una alimentación más saludable, porque si yo valoro el alimento que tengo en el plato, lo como con gratitud, lo valoro y lo disfruto, también ese comer con atención y el disfrute de los alimentos, que sea una alimentación placentera, también hace una alimentación saludable, ¿sí? Son todos componentes de una alimentación saludable. Y mencionar que la alimentación de Jesús fue una alimentación saludable en el marco de un estilo de vida saludable, ¿sí? Jesús se pasó la vida caminando porque era su método, medio de transporte. También podemos pensar en las peregrinaciones que hacían, ¿no?, al templo en Jerusalén, como cuando se relata que él con 12 años fue con la familia. Eso era algo que se hacía frecuentemente. También vemos a Jesús tomando tiempo para descansar, para parar, para tener sus tiempos con Dios, para dormir. Y son todos pilares fundamentales dentro de lo que es un estilo de vida saludable. Entonces, no pensar que era solo la alimentación, sino que está en el marco de algo más grande y que todo era saludable y que todo eso repercute positivamente a nivel de la salud, metabolismo y demás, ¿no? Entonces, podemos tener de ejemplo a Jesús en cuanto a la forma de comer, alimentos naturales, una alimentación basada en granos integrales, frutas, verduras, con el pescado como carne protagonista, aceite de oliva y algo de miel o algún fruto seco, ¿no? Entonces, algunas preguntas que podemos hacernos a la hora de elegir qué comer. Bueno, primero, ¿por qué o para qué como lo que como? ¿No? Eso es como una primera pregunta que nos podemos hacer que nos ayude a decidir mejor. Y lo segundo es, ¿comería esto Jesús? ¿No? A la hora de decidir entre un alimento natural o procesado, ¿lo comería? O si hoy cocino o llamo al delivery, ¿lo comería? O si quiero comer algo que sé que me hace mal por una enfermedad, ¿Jesús lo comería si sabe que le hace mal? O si sigo comiendo aunque no tenga hambre, ¿Jesús seguiría comiendo aunque esté lleno o pararía? O si voy a decidir si voy a participar socialmente, compartir alimentos con otros, ¿Jesús lo haría? ¿Asistiría a una fiesta o no? ¿Invitaría a alguien a comer o no? Y bueno, creo que son preguntas que capaz no nos hacemos seguidos, pero a veces nos pueden orientar en esto de tener elecciones de alimentación más saludables.
y que podemos seguir e imitar a nuestro maestro también en la alimentación. Así que bueno, espero que les haya servido de algo. Les agradezco el tiempo y bueno, ahora podemos abrir espacio a preguntas si quedó algo colgado o algo que no se entendió.